veces el trabajo sexual es incompatible con los activismos, ¿no? Porque los activismos te manejan una cierta lógica, una dinámica en la que tienes que ser políticamente correcta, que creímos que todo lo íbamos a resolver con ternura radical y abrazos y afectividad y que solidaridad, y después nos vino el chingadazo y nos dimos cuenta que la realidad es que pues los cuerpos y las experiencias son muy distintas, ¿no? ¿Y cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas, no? Y entonces tú ahí piensas cuál va a ser el mejor choro que tirar, de qué otras cosas sabes como para poder disimular. O sea, estaba saliendo del closet. Sí, o sea, en ese momento yo salí del closet, ajá. Fue la primera vez, ajá. Y la maestra también se quedó así como de, ¿qué me está diciendo esta? Mi sí. alumna es una puta. sí. Esto es Putologías. Todos hemos hablado de las putas. Pocas veces las escuchamos. Comadre chulas, bandita que esté interesada en esto de el bonito arte de la taloneada, les damos la bienvenida a este quinto y último episodio. Qué fuerte. Muy fuerte, este quinto y último episodio de la temporada que titulamos ¿Cómo nos conocimos? Activismos y trabajo sexual. Pero antes de entrar en la materia, les quiero recordar que a mí me encuentran en mis redes sociales como @NataliaLane o lane.natalia. Y vengo siempre muy bien acompañada con mi putóloga de confianza y comadre de cabecera. Acá María Midori. A mí me pueden encontrar en Instagram como @ponydomesticado o en X como @unponyconcejas. Amo, yo siguen pasando los episodios y a mí me encanta ese nickname de tus redes sociales. Bueno, los que se me ocurren porque a cada rato me los cierran, pero esperemos que al final, cuando salga esto, sigan siendo esas las redes. Y bueno, queremos hacerles la invitación de que compartan, de que se suscriban, de que comenten, para que haya una siguiente temporada y sigamos con el chisme. Y mencionar también que esta producción llega hasta ustedes gracias a Antifaz y Oronda Studio. Así es, les mandamos un beso a nuestras comadres. Bueno, decidimos llamar a este capítulo ¿Cómo nos conocimos? Activismos en el trabajo sexual y trabajo sexual, porque justo ustedes se preguntarán cómo llegamos Natalia y yo a este punto, y es que nos conocimos dentro del activismo, pero pues vamos a contar la historia ahora sí que por el principio, ¿no? Sí, la verdad es que era una conversación pendiente que teníamos desde hace ya un tiempo, porque como que habíamos tenido reflexiones sobre pues nuestros sentires, sobre los activismos, sobre pues todos estos años que llevamos militando, que llevamos pues poniendo el cuerpo y la palabra y la voz, que no es nada sencillo, pero creo que yo si tuviera que identificar un momento específico en el que empecé en el activismo, no podría como tenerlo en mente. Siento que fueron como un cúmulo de cosas que me pasaron. Si yo te tuviera que decir un momento específico en el que empecé a hacer activismo, no podría identificarlo. Pues llevo muchos años de transición, llevo ya casi 18 años, pues, desde que decidí asumirme como Natalia públicamente, pero siento que fue como consecuencias de una serie de eventos desafortunados. Como que, pues cuando yo inicié mi transición en el año 2007, ¿no? Cuando pues literalmente no había nada en cuanto a temas de identidad de género. Nada en el sentido de hablar de personas trans abiertamente jóvenes que estuvieran haciendo trabajo sexual. O sea, sí había obviamente toda una memoria, una genealogía del activismo trans y de mujeres particularmente que estaban haciendo cosas. Y también del trabajo sexual, que igual quizás en otro momento podremos hablar sobre pues que nosotras no fuimos, no venimos solas, ¿no? Sino que estamos acompañadas de pasos de otras colegas que han hecho trabajo sexual y que pues han estado ahí movilizándose. Sí. Pero
creo que como que fue una búsqueda y una batalla para poder entender y defender mi identidad, ¿no? En ese momento. Entonces, digamos, cuando yo estoy en el último año de preparatoria, en los últimos 2 años de prepa, y empiezo con este proceso de experimentación, donde decía que también era gótica, medio darqueta, y que andaba ahí jugando con el género, el maquillaje, las botas negras y el charol. Eh, Después, como que siento que cuando doy el paso a la universidad, ya siendo públicamente Natalia y ya asumiendo pues mi identidad como de una forma mucho más consciente, em, creo que era digamos, por naturaleza que tuviera que, por lógica más bien, tuviera que defender mi identidad. Entonces, Claro. siento que desde ahí ya empecé a hacer activismos, ¿no? Porque en la facultad, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, entonces pues no había nadie, no había estudiantes, no había nadie que hablara, y mucho menos había personas trans siendo jóvenes y estudiando una carrera en la UNAM. Había muy pocas, había otras compañeras en otros campus, pero realmente siento que ahí fue cuando empecé a dar como mis primeros pininos, y en mis clases de periodismo pues siempre trataba de buscar resolver esta inquietud sobre la identidad de género, sobre la diversidad sexual, ¿no? En ese entonces como el tema de, ay, lo LGBT. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces siento que ahí empezaron como los primeros pasos en la carrera universitaria, pero la verdad es que a mí me tomó muchos años asumirme como trabajadora sexual, ¿no? Como que ya ves que, pues habíamos comentado que yo llegué a Calzada de Tlalpan, pero yo llegué pues por un tema de necesidad económica y también porque me rompieron el corazón. Ajá. Pero yo no decía públicamente que era trabajadora sexual. De hecho, me tardé como aproximadamente unos 8 años en poder decir como a mi familia y amigos y amigas que que era puta, ¿no? Que trabajaba en el talón. Entonces, en ese sentido, siento que es muy curioso que pedagógicamente y dentro del activismo me haya costado más trabajo quitarme la vergüenza de ser puta que la vergüenza de ser trans, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver mucho con esta lógica dentro de los activismos que es, eh, yo siento que, y lo he hablado con otras amigas, que muchas veces el trabajo sexual es incompatible con los activismos, ¿no? Porque los activismos te manejan una cierta lógica, una dinámica, en Ujú. la que tienes que ser políticamente correcta, en la que tienes que tener buenas formas, institucional, conciliadora, afectiva, sorora, y siento que eso es todo lo que no somos las putas y las travestis en la calle, somos una cosa totalmente distinta. Entonces, a pesar de que ya había hecho como activismos trans y había empezado como a estar en colectivas y en organizaciones, la realidad es que en el activismo del trabajo sexual fue un poco más por un punto de inflexión que hubo en el año 2016, ¿no? Ujú. Cuando desafortunadamente privan de la vida a dos compañeras trans trabajadoras sexuales acá en la Ciudad de México, que era Paola y Alesa, y que a partir de eso pues hubo una serie de movilizaciones que hicimos las travestis trans en la calle, y así empezó como ese proceso también como de entender que lo que estaba haciendo primero no estaba mal, ¿no? Como de que no tenía por qué sentirme avergonzada ni mal por hacerlo. Ujú. Y en segundo, como también darme cuenta que lo que yo había hecho previamente ya había sido una forma política de nombrarme y de defenderme, ¿no? O sea, como que una no se da cuenta que una ya está politizada sin que alguien venga y te lo diga, sin que una feminista te lo diga o una Ajá. persona de la academia. Sí, No claro. sé, siento que esa parte es compleja. No sé a ti cómo te fue en eso, porque siento que es difícil, ¿no? Como estos procesos de adherirse a los activismos y a sus formas. Pues a mí me llama mucho la atención todo lo que me estás contando porque creo que fue muy parecido. O Ujú. sea, a mí también como ese primer, como especie de llamado, ese llamado al mal, pasó en la universidad justo, ¿no? Y bueno, ahí el rollo es que cuando ya lo comenté en algún otro capítulo, cuando yo empecé a ejercer solo tenía cursada secundaria
Y cuando yo entré a la universidad ya tenía 24 años, o sea, yo ya estaba grande, digamos, ¿no? Para ser una recién ingresada a la universidad. Yo también pasé como bastante tiempo dentro del trabajo sexual, o sea, desde de los 19 años que llevo ahorita, 10 la pasé en el ocultamiento, Sin nombrarte. sí, trabajando con culpa, echándole ahí la mentira de, ay, ¿y cómo te fue? ¿Y qué te dedicas, no? Como Sí. esta pregunta como tan normal que está dentro de la socialización común cuando conoces a alguien y que alguien te dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? ¿No? Y entonces tú ahí piensas cuál va a ser el mejor choro que tirar, de qué otras cosas sabes como para poder disimular o decir, pues me dedico a esto y sé de esto y te puedo contar un poquito y ya, ¿no? Como que para que encaje el cuento. Pero obviamente llega un punto en el que es muy cansado, ¿no? Como estar como en esta doble vida y en este doble discurso y en el no asumirte y en el estar como... O sea, yo iba a una fiesta, mi expareja con el que duré 11 años, él era músico, entonces siempre su trabajo era como muy social, ¿no? Como que siempre había eventos y cosas así. Y cuando yo lo acompañaba, yo me la pasaba como en un rincón así como de que nadie me pregunta qué me dedico, ¿no? Así como tratar lo más desapercibida posible. Y creo que incluso hubo cosas que yo interioricé, ¿no? Como, creo que ahorita se me está medio quitando esto, pero esto de que mucha gente luego me hace el comentario de, es que hablas muy bajito, ¿no? Pero siento que son conductas que yo interioricé justo para no llamar la atención, como para pasar ahí como... Bajo perfil. Ajá, exacto, ¿no? Y que ahorita pues ya las he estado rompiendo poco a poco, ¿no? Que tampoco fue como de un día a otro, ¿no? Poder empezar a hablar o decir o... Esa es la vieja confiable de siempre que te preguntan, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico, soy antropóloga, pero hago una investigación independiente. Ajá, sí. Hay trabajo en una clínica. Sí, yo en ese De entonces administradora. me gustaba mucho la foto, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo me dedico a esto, a la fotografía, ¿no? Y me acuerdo mucho del día, estaba en la universidad, teníamos una materia que se llamaba Antropología de Género, o Antropología de Género, algo así. Y un día la maestra, la clase duraba 2 horas, y un día la maestra llevó a otra profa, a una maestra invitada, que era abolicionista, ¿no? Entonces... Qué fuerte. Igual, pero para que la gente allá afuera nos entienda a qué nos referimos con abolicionista, es pues a estas feministas o personas que están en contra de cualquier forma de trabajo sexual y que dicen que, bueno, pues el Estado y pues la policía debe de criminalizar y prohibir toda forma de trabajo sexual, ¿no? Ajá, que pues violencia patriarcal, que eso no es trabajo, que eso es violación, o sea, banalizando palabras como esas, ¿no? Sí, que son muy fuertes. Que a mí me parece que justo es banalizar porque es como, o sea, hay gente que en realidad ha vivido... Sí, que es sobreviviente de abuso sexual. Ajá, ¿no? Y esto no es esto, eso que tú estás mencionando, ¿no? Nada, estábamos en la clase y ya llevaba 1 hora hablando la señora esta, ¿no? Y como que hubo un punto en el que dije, ya. Y levanté la mano y yo dije, no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho, ¿no? Y como que me volteé a ver así como de, a ver, pues, argumenta, ¿no? Y la argumenté, pero con o sea, ahora sí que la primera línea de mi argumento fue, yo soy trabajadora sexual y yo he pasado por esto y esto y esto, y lo que he visto es esto y esto y esto. Y fue como algo como súper extraño porque obviamente toda la clase me volteó a ver. O sea, estaba saliendo del closet. Sí, o sea, en ese momento yo salí del closet, ajá. Fue fuerte. La primera vez, ajá. Y la maestra también se quedó así como de, ¿qué me está diciendo esta? Mi alumna es una puta. Sí, ajá. Yo no tengo alumnas putas. Sí, no, o sea, la maestra que invitó a esta señora, ya después de esa clase como que a mí me trataba así como de, no, es que, o sea, como que sí me tiraba yo aprendí cosas, ¿no? Ese día. Y como que cambió un poco, o no sé qué tanto, su perspectiva del trabajo, ¿no? Su actitud con esa postura sobre el trabajo sexual, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ya como que el resto de la clase se volvió como un debate entre esta señora y yo, de que nos estuvimos ahí rebotando cosas. Y yo me acuerdo que, nada, era una clase como una optativa, ¿no? Y había compañeros que
con los que estaba en otras clases, pero en esa no. Y yo me acuerdo que algunos de ellos que no estuvieron ahí me mandaron mensajes en la tarde así de, oye, ya me contaron, así, ¿no? Ah, se regó el Ajá, chisme. sí, de ya me contaron, y no, que qué chido, y qué bueno, y ¿Cuánto que... cobras? Ah, ¿En cuánto está? ¿No haces descuento estudiantes? así, así, ¿no? Sí, ay, descuento de Ajá. estudiantes. Sí lo pensé alguna vez. Ay, sí. Ay, sí, es un buen ofertón. Sí, oye. Y como que ahí se soltó como una cadena de cosas, ¿no? Ya como que lo siguiente fue, me buscaron unas antropólogas Ujú. trabajaban con Marta Lamas. Tenían un grupo que se llamaba Ajá. Glamsex, que era como un grupo de investigación de los mercados sexuales y qué sé yo. Que Marta Lamas es una figura importantísima del feminismo aquí en México, digamos, Súper fundada por sus fue, posturas también. sí, medio funada mi comadre, pero que también ella siempre ha tenido como muy claro el tema de entender y reconocer los derechos de las putas, de las trabajadoras sexuales. Pero bueno, igual que creo que es muy común, siempre las antropólogas y las feministas se acercan con nosotras, que ahí Ay, tienen una pues, fijación con nosotras. es que los antropólogos son muy chismosos, eso sí te puedo decir. Yo De creo que ahí tiene se un basa nicho. la disciplina, ¿no? Ajá. En el chisme. Y bueno, pasó esto. Me invitaron estas colegas que trabajaban con Marta y nos invitaron a dar un conversatorio en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones Antropológicas. Sí, sí, sí. Y en ese conversatorio fue donde yo conocí a Esther. Mm. Que Esther es una compañera que trabaja en calle, que es una compañera trabajadora sexual de la tercera edad, que trabaja, bueno, ha salido en un documental, perdón, que se llama La Plaza de la Soledad, Ujú. junto con su compañera Ángeles. Y ese día fue el día que yo conocí a Esther. Después de eso, empecé a ver que existían activismos al respecto Ujú. y vi a estas, como lo que decías, ¿no? Como enterarte de que ya hay pasos detrás de ti, de Claro. otras compañeras que ya empezaron a organizarse, a crear sus colectivos, a hacer incidencia, a pronunciarse, y entre esas compañeras, eh, mis referencias en ese momento fueron las compañeras de España con su organización que se llama APROSEX, Ujú. que hasta la fecha está, que ahorita creo que quien la preside es Linda Davis. Ay, sí, un saludo, le mandamos unos besos a mi comadre Linda Amor, porque ay, yo a todo el mundo le mando besos, pero es que Linda es una chingona, es una compa trabajadora Mexicana sexual mexicana. que Ujú. vive en España y ha llevado allá el tema de trabajo sexual y migración justo, ¿no? Eh, y también lo de las maternidades, también lo ha llevado ahí, ¿no? Porque pues ella Ujú. maneja un rollo como de como nos creen no aptas para maternar, Claro. luego el Estado español también con un discurso medio racista ahí nos ha quitado a los hijos y entonces, pero han encontrado también como casos de abuso infantil justo como con estos hijos que les quitan a las Ujú. migrantes, no, todo un rollo, ¿no? Entonces, nada, el trabajo que hace Linda me parece como que es súper importante. Y bueno, ella fue una de mis referencias. Y bueno, por el otro lado, Amar, ¿no? Que también ya tienen como una trayectoria importante. Y bueno, Amar fue como, es como una clave en mi historia, digamos, porque en algún momento, Amar y la red Trasex, que es una red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe, es una red regional. El chiste es que la red una vez vino a la Ciudad de México. Bueno, en realidad vinieron a México a la cumbre de la OEA, me parece. Que Creo es que la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que sí, es como un justo. tema ahí de... Son conferencias de Sí, gente derechohumanera que le juegan al ajá, activista. justo. Pero esa vez se hizo en México porque siempre se hace en un país distinto. Y las compañeras de Mar que estaban en ese momento, que eran Georgina Orellano y una compañera que es actriz porno que se llama María Riot, eh, dieron un conversatorio en un espacio que está en el centro, que se llama Casa Gomorra. Y yo por ahí lo vi en internet y dije, ahí yo me voy a encontrar putas, pero que aparte quieren no sé, formar un colectivo o lo que sea, ¿no? Yo estoy Ujú. segura. Fue muy chistoso porque ese día en ese entonces tenía un sugar daddy y llegamos al conversatorio. Casa Gomorra es un lugar que está lleno de punks y así, obviamente.
y este güey, mi sugar daddy era como todo en trajecito y así peinado de lado. Obviamente cuando llegamos, y aparte me llevaba 20 años, ¿no? Entonces, como que cuando llegamos, como que todos vieron y dijeron, esta es puta, ¿no? Viene acá con su, con Con su su, sugar. con su sugar. Y justo en ese espacio, tal cual como lo pensé, conocí a las primeras compañeras con Ujú. quienes cofundamos la AMETS, que es la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, que está ahorita, ahí anda. ¿Cuántos años tienen ya? Como Eso fue 2017. fuera. Entonces, Ujú. pues ya son ahí un par Hace de ocho años, años, 8 ¿no? años. Y bueno, creo que ahí está el punto de inflexión, porque justo cuando ya existía METS fue cuando tú y yo nos conocimos, 2 añitos después, así que, a ver, tú cuentas el Justo chisme. ahí fue cuando nos conocimos, nos enamoramos, nos volvimos lesbianas, lesbianas políticas. Lesbianas ¡Ay, políticas. qué! Pero, No, pero a ver, gente, es que la historia con Midori es muy curiosa porque justo, yo llevaba ya mucho tiempo, pues, haciendo trabajo sexual, igual que tú, ya llevaba mis años en Tlalpan, pero empezaba a tener este despertar político, ¿no? Por así decirlo, que es como darte cuenta que, pues, había gente que estaba haciendo cosas para las trabajadoras sexuales trans. Y entonces yo empecé a involucrarme como en procesos comunitarios en los que, por casualidades del destino, me encuentro con Esther y Ángeles, que son estas dos compañeras trabajadoras sexuales que mencionas, y que aparte son mujeres, primero que son trabajadoras sexuales que han trabajado en diferentes puntos de la Ciudad de México, ¿no? En Plaza de la Soledad, que es una zona céntrica de acá de la capital, y también en la zona de Revolución. Y ellas, junto con otras colectivas feministas, montaban cada año una ofrenda para honrar, una ofrenda del Día de Muertos para honrar a las compañeras trabajadoras sexuales hasta la fecha. de la calle. Ujú. Exacto, es una ofrenda que llevan haciendo muchos años y que si ustedes también tienen la oportunidad de ir y poder compartir, llevar alimentos y llevar como donativos, creo que es una manera muy chida también de honrar la memoria de las colegas. Y entonces siento que en esa primera actividad que hicimos en esa zona donde montamos la ofrenda, fue cuando nosotras nos conocimos, ¿no? Que yo fui a acompañar, tú también fuiste y empezamos a conectar, ¿no? Porque creo que pues tú ya habías tenido estas reflexiones con otras compañeras en Argentina o en la red Trasex, en otros países, pero yo apenas estaba militando en el tema de trabajo sexual. Entonces, fue muy curioso porque justo algo que me acuerdo mucho de nosotras es que tú me has comentado, ¿no? Que yo fui como también de las compañeras trans trabajadoras sexuales de calle, de las putas de calle, que realmente nunca les puse un pero para decirles así como, ay, pues tú no pareces puta, o tú sí pareces, o tú ni Sí, eres sí. puta, como ese pedo que creo que sí te ha pasado como con otras organizaciones y colectivas que luego sacan acá la ñera de decirte, ay, es que tú no pareces puta, ¿no? Y tú no te Sí. paras en la calle. Sí, de hecho sí me acuerdo mucho de eso. De hecho me acuerdo que hasta me presentaste a alguien, que ahorita no me acuerdo exactamente quién fue, que Ujú. le dijiste, ah, mira, te presento a la compañera, mi bla, y como que me empezó ahí como de, no, de seguro tú no, y así, ¿Y tú quién eres? Ah, ajá, una vez más, él no parece eso. ajá. Así como que eso siempre me ha pasado, pero ajá, como que contigo no pasó, ¿no? Y creo que un segundo momento en el que hubo siento que ahí fue donde se fincó, fue cuando sucedió lo de la pandemia, ¿no? Ujú. Ese fue un segundo momento, ¿no? Que era como, o sea, esto de la ofrenda de las trabajadoras sexuales fue como, fueron 1 o 2 años antes de que De empezara que la fuera la pandemia. pandemia. Ujú. Y en la pandemia es justo cuando pues se viene todo este pedo de que empiezan a cerrar todos los negocios por el tema del Y COVID-19, de la que gente nadie se en la empieza, calle, ajá, ajá. la gente se empieza a resguardar, la gente empieza a quedarse en casa
Y que pues entonces las compañeras trabajadoras sexuales de calle, de las diferentes partes, no solo de la ciudad, del mundo entero, pues no podían talonear, no podían chambear por la contingencia sanitaria. Y entonces, pues ahí empezamos como a acercarnos para armar despensas, para armar, como donativos. Incluso me acuerdo que hasta, entregamos como apoyos económicos, ¿no? Sí, unas tarjetas ahí con el apoyo económico. Ajá, Y creo que ese fue como raro, porque obviamente el escenario que se había presentado con la pandemia se volvió súper complicado, sí. pero también siento que fue tan complicado que se empezaron a cerrar estas brechas entre la Ujú, banda de la calle, la banda de las redes, sí. estas brechas generacionales también como las de la tercera edad, las más jóvenes. Creo que fue yo siento que fue nuestra luna de miel dentro del activismo puteril acá en la Ciudad de México, Como porque, que todas estaban, sí, ajá. todas como era ese primer momento en el que nos veíamos o nos reconocíamos como trabajadoras sexuales con otras compañeras, en mi caso, pues yo siendo una mujer trans, ¿no? Una transexual, una travesti con ustedes, ¿no? Que nunca había. Yo hasta ese momento todavía seguía trabajando en la calle, yo no trabajaba por página. Entonces, como que me acuerdo que nos poníamos pedas y después de que hacíamos las jornadas de entrega de despensas, nos íbamos a mi casa o a la casa tuya o la de alguien y nos poníamos pedas, armábamos que el beso de tres, que no sé qué, que siempre me querían besar estas cochinas. Yo nunca te Gente, besé. gente Ay, bonita, estas cochinas siempre andaban de mañosas queriéndome besar, pero fue una época muy bonita, o sea, siento que sí fue un momento en el que como que nos unimos, como que pudimos hacer como un frente común a cosas, pero también siento que era porque había una emergencia muy cabrona que nos sobrepasaba a todas, ¿no? ujú, Pero creo que también lo que a mí me parecía muy chido de ti es que tú tenías muy claro que había banda que sí, todas somos putas, ¿no? Y todas somos trabajadoras sexuales, pero había banda dentro de ese gran universo de trabajo sexual que la vivía más difícil, que ujú. la estaba pasando mucho más mal que nosotras, porque al menos nosotras teníamos un techo donde comer, teníamos, digamos, podíamos darnos el lujo de no trabajar unos días y que no pase nada. También siento que estábamos en un momento en el activismo que los activismos estábamos como en ese punto en el que creíamos, al menos lo que yo puedo me resuena o lo que yo puedo pensar dentro de los activismos trans, que creímos que todo lo íbamos a resolver con ternura radical y abrazos y afectividad y que solidaridad. Sí, Y después nos vino el chingadazo y nos dimos cuenta que la realidad es que pues los cuerpos y las experiencias son muy distintas, ¿no? Digo, yo no tengo pedo con quien apele a la afectividad y a la ternura, como radical. lo quieran, a la ternura radical, pero sí siento que los códigos y la forma en cómo lo vivimos las travestis en la calle es muy distinto. Pero creo que en ese momento estábamos como que tratando de lograr como un frente común, de solidarizarnos, y ese fue el momento en el que nosotras nos conocimos, ¿no? Sí, bueno, más bien creo que nos habíamos conocido 2 meses antes, 2 años antes, pero Ujú, en ese momento de la pandemia fue como, ujú. ahora sí que ya Que ya explotó la hubo. tacha, y ya todas amigas, amigas, como dices, ¿no? La luna de miel. Ajá. Y luego cuando sucede este siguiente momento de que todo se empieza a normalizar, este, o de que empezamos a regresar como a las actividades y La ahí, realidad. ajá, creo que ahí como que siento que cada quien empezó a agarrar su patín, como de, bueno, yo por ahí, o no sé, este, y, y nada, o sea, a mí yo sí he sentido como cambios, o sea, no sé, yo cuando empecé a trabajar en las redes, por ejemplo, todas eran escorts, ¿no? Todas se anunciaban como escorts y así, ¿no? Y Ajá. ahorita cada vez veo que hay cada vez más compañeras que se anuncian, incluso para trabajar, justo en sus redes de trabajo, como trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces como que siento que sí he visto como un cierto Yo, cambio. Yo creo que ha habido cambios tanto en la parte de la taloneada, que incluso ya lo hemos hablado como en otros capítulos, del tema de que ya puteamos de otras formas, que no solo son la calle o el servicio en internet, Ujú. pero también ha habido un chingo de cambios dentro de los activismos, Sí, ¿no? O sea, justo. siento que dentro de los activismos, eh,
por ejemplo, yo ahora, mucha gente a mí me ve como un activista radical o que soy muy pedera o que soy muy verguera o que, porque creo que también empezó una cosa bien culera y que creo que es una conversación necesaria y pendiente dentro de los activismos, que es esta pinche fiscalización de quién hace más y quién hace menos. Y ahora todas quieren ser víctimas. O sea, creo que el tema de esos activismos salvacionistas, rescatistas, de que quién da más, quién se raja más la madre por la causa, quién come menos, quién da más energía, quién está en todos lados, quién apoya El comunitariamente. sacrificio. El sacrificio, que justo viene de ese activismo, de esta tradición judio-cristiana, ¿no? De decir por mi culpa, entonces lo tengo que dar todo en el activismo y si no lo doy todo, entonces no soy lo suficientemente activista. Entonces siento que para mí fue como que el poder desprenderme de esa pinche fiscalización que todo el tiempo están haciendo les activistas que todo el tiempo están diciendo, tú no haces esto, o tú sí haces esto, y güey, y termina siendo insostenible. Ya deja tú para mí o para ti, para todo el mundo. O sea, porque al final estamos viviendo procesos donde estamos rotas, donde estamos jodidas, donde estamos volviendo a la realidad, donde estamos al final sí tratando de hacer cosas. Quizás no nos estamos muriendo de hambre, evidentemente, pero sí estamos tratando, pues, güey, veo cosas muy particulares, como poder tener un departamento o una casa o un cuarto donde vivir, o que sea nuestro, ¿no? O poder comprar un pinche coche, o poder tener la capacidad económica para ayudar a nuestras familias. Entonces siento que sí, los activismos empezaron a complejizarse y yo no sé en qué momento estos activismos se volvieron bien pinches punitivos. O sea, ya funa, pero de castigo, ¿no? De que ahora entonces en Twitter hago un hilo o en Facebook y en redes sociales y te tiro, pero te tiro como si te odiara. No sé si tú has sentido eso sí, o sea, de la misma forma. Yo como lo he vivido es nada, por unas o por otras terminé siendo la directora de la organización cuando se formalizó. De AMETS. Ajá. De AMETS. Y yo, desde que eso pasó, yo dije, esto está en el papel. O sea, porque ahí en el pinche papel tenía que venir una directora y acá un esquema de trabajo, lo que sea. Pero yo, ahora sí que ya en lo tangible, yo lo que esperaba era que a Mets no se la relacionara conmigo, ¿no? O como con mi imagen, ¿no? Sino que se pensara en todo como un colectivo, ¿no? Porque otra vez, regresando a lo de la fiscalización, y aunque una quisiera hacer todo, no se puede, güey. No, güey. Humanamente es imposible, güey. Y por eso lo que necesitamos es que haya más banda, pero no para fiscalizarnos, güey, sino para que podamos estar en todos lados, ¿no? Es como de, ay, es que yo sí fui allá, pues qué bueno que fuiste, güey, porque igual y yo ese momento no podía, pero para eso es el asunto, ¿no? Para que no sea una la que siempre va a estar en todos lados, ¿no? Sino de que para todas... sostenernos. Exacto, entonces sí, siento que, y que con esta fiscalización que hablas de, no solo de lo que se hace, ¿no? Sino también lo que se dice, de lo políticamente correcto, de cómo te expresas, de lo que decías hace rato, ¿no? De no ser un activista de escritorio, ¿no? De que todo lo que aprendimos, lo aprendimos ahora sí que a putazos, ahí a base del escarnio también social y de vivir como todas esas cosas. Sí, de pinches bajones emocionales bien cabrones. Entonces, pues obviamente no somos activistas como de que tenemos un discurso guionado y de que ya lo tenemos bien entrenado y así, ¿no? Sí, o sea, son cosas que nos van saliendo de cosas que hemos vivido, ¿no? No de cosas que leímos en un lugar, pues. Yo siento que también vas como aprendiendo sobre la marcha, o sea, por ejemplo, ahora que mencionabas, ¿no? Esto de que los activismos o sea, nos hemos vuelto las principales críticas de la otra, o del otro que está al lado, ¿no? Y que también, pues quizás está igual de jodido, pero ahí estamos chingando. Sí. Pero por otro lado, también siento que los activismos, particularmente del trabajo sexual, han cambiado mucho.
porque a excepción de estos casos que mencionabas, por ejemplo, Argentina o España, la realidad es que en México los activismos sobre trabajo sexual habían sido cooptados por gente que no era trabajadora sexual. Ujú. O sea, por gente que realmente jamás puteaba y que solamente había instrumentalizado o nos había usado como materia prima para ganar recursos. Y creo que ahí sí también cuando creo, y sin temor a equivocarme, lo voy a decir, comadre, o sea, no es que nos quiera echar flores, pero fuimos también de las primeras putas que empezamos a politizarnos en lugar, ojo, pero esto no lo digo desde un lugar culero de decir, ay, somos más elevadas, sino que fuimos como de las primeras putas que empezamos a tener como conversaciones. Obviamente había otras putas, en el caso de las mujeres trans, pues como Alesa, y otras compañeras que empezaban a hacer cosas, pero siento que sí nosotras empezamos como a hacernos preguntas sobre el trabajo sexual que antes no se hacían, ¿no? Ujú. Y entonces empezó como ese caminito, ¿no? De empezar a hablar sobre cosas del trabajo sexual que no tuvieran que ver desde este lugar de pobrecitas, prostitutas, hay que salvarlas, hay que sacarlas del trabajo sexual o darles una despensa y darles dinero para que se callen, sino más bien como decir, nosotras podemos problematizar nuestra propia vida, nuestro propio lugar en el mundo y no necesitamos que una feminista o un investigador de escritorio venga a hablar sobre nuestras experiencias, porque aparte eso también es cierto, ¿no? Todo el tiempo nos han usado para sacar sus licenciaturas de antropología, de sociología, de comunicación, sus maestrías, sus doctorados, pero ¿cuánto de eso realmente se le ha devuelto a las putas, ¿no? Particularmente a las putas de calle, que son como a las que más acceden, porque son las más fáciles para poderlas manipular de alguna forma. Fáciles en el sentido de que se aprovechan de las condiciones de las compañeras para poder sacarles entrevistas, investigaciones, fotografiarlas y que bueno, sí, mana, tú y yo, si pudiéramos hacer una lista de cuánta gente o cuántas artistas o investigadoras, cineastas, pintoras han hecho cosas a costa de nuestras historias, ¿no? De las historias de las trabajadoras sexuales de calle. Siento que Sí, ahí está cabrón. pues nada, ahora sí que para ir cerrando, me quedo pensando en esto último que dices. Hace rato preguntaba, ahora sí que a la producción, Ajá. porque no me acordaba del nombre de un autor que a mí por ahí me resonaban algunas cosas, ¿no? Este autor se llama Frantz Fanon, que es un escritor, filósofo argelino, que vivió como en este contexto de cuando Francia dejan de ser colonia francesa. Y este güey es como de esa primera banda negra que accede como a la educación Ujú. superior, ¿no? Entonces, como que a mí, yo cuando lo leí me dio esta impresión como de que tomó cosas que aprendió como de ese lugar privilegiado llamado universidad, Ujú. em, privilegiado para alguien de su condición, digamos, o sea, Sí. de su contexto, a cosas que vivió culeras, que se Ujú. refieren a la experiencia de ser colonizado o de vivir Sí, como de ser bajo negro. este régimen, Ujú. ajá, y de cómo él construye como un conocimiento a partir de esos dos mundos, ¿no? Pude Ujú. acceder a la educación y con esas herramientas usé toda esta otra información que provino de otro lugar Ujú. y le di una forma, ¿no? Y siento que al menos a mí me pasó así, ¿no? Porque yo cuando entré a estudiar antropología, como que yo sí un Ujú. poquito ahí medio ilusa, Le jugabas era, también a la... pues era un poco como de, ay, voy a estudiar esto para dejar esto, o sea, para Ujú. dejar de ser puta. Pero como a medio camino dije, este conocimiento de que he adquirido desde la putez también ha sido valioso, ¿no? Y creo que si lo junto con esta otra cosa que he aprendido en la escuela, Sí. puedo hacer como pues algo interesante, ¿no? Y entonces ahí ya no eres como esta persona externa que está estudiando Ujú. a la otredad, que palabra ahí de antropología, Ajá. Ajá. sino que estás contando desde como de esta experiencia misma, ¿no?
Y otra cosa que también quisiera mencionar es que creo que también el activismo o las conversaciones respecto al trabajo sexual que se generan desde nosotras mismas, siento que a veces se enfocan demasiado en lo que pasa hacia afuera, ¿no? En la criminalización, en La nuestra relación violencia con el Estado, institucional. la relación con la sociedad y bla, pero muy pocas veces hablamos de las cosas como internas, ¿no? Como, por ejemplo, que pueden ser como, a la gente le puede sonar de pronto muy banal, pero como esto que hablábamos en otros capítulos, ¿no? Como esto de la competencia interna, o esto que hablamos ahorita, Mm, ¿no? De la FUNA o de la fiscalización, y creo que esas mm. conversaciones por ahí como que se han estado evitando. Eh, no sé por qué, porque creo que justo se ha preferido llegar a la FUNA a tener esa conversación, güey. Entonces Ujú. creo que esos conflictos internos como que de pronto es como de, ay no, porque vamos a hacer primero esto que es hacia afuera y que es más Claro. importante, pero a mí me parece que pues también se tiene que poner ahí como un poco sobre Sí, la mesa, ¿no? necesitamos conversaciones incómodas también dentro de los activismos y creo que no se están dando y justo por eso este proyecto del podcast era como una necesidad de alejarnos un poco de ese lenguaje derechohumanero todo el tiempo. Obviamente también sabemos que muchas de las cosas que hemos aprendido o identificado en nuestra propia historia ha sido gracias a los activismos y a los procesos colectivos, pero también Claro, gracias al talón, a la calle, a los clientes, a la dinámica de la putería. Entonces, como que siento que son conversaciones que es necesario que empecemos a tener, como conversaciones incómodas, y que particularmente mi conclusión sería que así como empezamos como en un lugar como cuando dicen, cuando yo llegué todo esto era que ya no, o sea, no había sí, pura nada, monte. era puro monte, ¿no? Sí, Ahora nos estamos yendo al otro lado, ¿no? Donde también hay una banalización sobre el trabajo sexual y ahora resulta que todo el mundo se enuncia puta, cuando en realidad hay un chingo de estigmas que están ahí ocurriendo alrededor de, y que también no hay que tener miedo de decirlo, o sea, sí hay banda que está utilizando el trabajo sexual para instrumentalizar un chingo de cosas y que a la hora de los putazos pues no le llegan. Entonces, digo, más allá de todo esto que estamos hablando, a lo que voy es que creo que podemos empezar a tener empezar a buscar otros lugares para hablar del trabajo sexual que no sean necesariamente los activismos. y O la sea, y victimización. la victimización. Por ejemplo, ahorita estamos hablando tú y yo, dos putólogas, dos putólogas de confianza, justo sobre cosas que nos han pasado, pero también pues platicar con clientes, pero también platicar con colegas. Creo que esas son las cosas que también ayudan a que este viaje sea como mucho menos incómodo y en ese sentido creo que también vale la pena pues mencionar que el hecho de que tú y yo estemos aquí sentadas también se debe a un proceso colectivo, ¿no? Porque pues bandita, quizás ustedes no lo saben, pero Putologías el podcast llegó justamente porque aplicamos a una convocatoria de nuestras comadres de Antifaz y donde pues justamente se estaba convocando a que hubiera como conversaciones sobre temas que son incómodos, que son temas que quizás socialmente no se aceptan tanto y entonces aplicamos a la convocatoria, metimos el proyecto y dijimos, no va a pasar nada y tómale, que nos dicen, fueron seleccionadas, mi querido Sergio, a quien le mandamos un beso, Olga también estuvieron ahí rifándose, tallereando, estuvimos con otros compañeros que también están hablando desde otros lugares, ¿no? Como Centroamérica, y creo que eso hace que esto sea como mucho más transparente, mucho más honesto. Y pues nada, también agradecerles a esas personas que han hecho posible pues el hecho de que tú y yo estemos aquí sentadas, ¿no? Sí, y al amable auditorio, que ha estado aquí estos 5 capítulos. Ay, sí. Y nada, pues ahí comenten para que hagamos una segunda temporada, por favor. Comenten, suscríbanse, den retroalimentación, díganos de qué les gustaría que habláramos, porque pues ya vieron que para hablar de putería hay un chingo de temas, ¿no? Y ahora sí que como menciones ahí especiales, ya mencionamos a Sergio y a Olga, que son parte de Antifaz, Ujú. pero también hubo alguien que se unió a esta colaboración, que fue Oronda Studio,
Gracias especiales a Laura Reyes, a Natalia Stein, a Manuela Gualfensao, a Hugo Chamorro, que ahorita le vamos a ver el chamorro, a ver si es cierto. Y también queremos hacer como la mención de, ya vieron el set, qué bonito está. Lo que hay detrás de Natalia, que algunas son fotos de Natalia, y detrás de mí está la obra de una artista que se llama Fabiana Comas Rizquez, que ahí se la pueden buscar en Instagram. Está que le encanta fotografiar putas, tetas y tacones. Por eso, le gustó mucho el proyecto y quiso colaborar con él. Y a Juan Pablo Medina, que pues nos tomó unas fotos ahí muy bonitas. Nos tomó unas fotos maravillosas. Y a Luz González, que fue la maquillista. Entonces, como pueden ver, hay todo un equipo detrás, acá muy comprometido, y les agradecemos muchísimo que les hayan apostado por este proyecto, al igual que ustedes, que pues estuvieron aquí en estos 5 capítulos. Totalmente. En general, a todas las personitas que hicieron posible este podcast, que este es su último capítulo de esta primera temporada. Si ustedes quieren y deciden, aquí vamos a estar para una segunda temporada. Recuerden que la putología es esa ciencia que estudia, divulga e investiga el bonito arte de talonear, de putear. Y aquí están sus 2 putólogas de confianza. Yo soy Natalia Lane, me encuentran como @Natalia Lane o Lane.Natalia y a mí me encuentran en Instagram como @ponydomesticado o en X como @unponyconcejas, y pues ya, nos vemos en la que sigue. Nos vemos en el siguiente capítulo de la siguiente temporada, si Dios quiere y Dios nos presta vida a este par de prostitutas. ¿Quién es ese? No es cierto. ¿Quién es ese? Nos vemos próximamente, manas. Besitos. Esto es Putologías. Todos hemos hablado de las putas. Pocas veces las escuchamos.